La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siguiendo con la serie del libro de Gálatas, vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, versos 16 al verso 26. Vivan controlados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. 1 Corintios 3:16. Sean llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Efesios 6:18. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Dos términos tomamos de este pasaje: espíritu y carne. El espíritu es vivir bajo el control y la guía del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de la persona que agrada a Dios. Es pensar en los demás. Y carne son los esfuerzos humanos que hace la persona para intentar agradar a Dios, pensar en uno mismo. A manera de ilustración, quiero ilustrar estos dos términos, lo que es el espíritu y lo que es la carne. El vivir en el espíritu produce un fruto que beneficia a los demás. Es como la lechuga que se abre hacia afuera. Y el vivir en la carne produce obras que benefician a uno mismo, como el repollo que se cierra hacia adentro. Dos ilustraciones para entender lo que es el espíritu y lo que es la carne. En el contexto de este pasaje encontramos a los gentiles o no judíos que habían recibido a Cristo y eran influenciados por los judíos a guardar la ley de Moisés para poder ser completamente salvos. Este error doctrinal estaba causando en la iglesia enemistades, pleitos, contiendas, disensiones y sectarismos dentro de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo muestra que la vida controlada por el Espíritu Santo no satisface los deseos de la carne. A manera de punto, en primer lugar, vamos a enseñar sobre el contraste entre vivir en el Espíritu y vivir en las obras de la carne, según el versículo 16 al versículo 18. En el versículo 16 aprendemos que debemos vivir en el Espíritu, o vivan en el Espíritu, a manera de imperativo, y no seguirán los deseos de la carne. No seguirán los deseos de la carne está en un subjuntivo. Es decir, que el imperativo es vivan en el Espíritu, y esto tendrá como un resultado no seguir los deseos de la carne. Andar en el Espíritu tendrá como resultado no satisfacer los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, los deseos de la carne van a morir, van a tener menor influencia en nosotros. Es decir, una cosa elimina la otra. Con esfuerzo humano no vamos a vencer los deseos de la carne. Por lo contrario, con vivir controlados por el Espíritu Santo, tendremos como resultado no practicar los deseos pecaminosos. Esto según el versículo 16. Según el versículo 17, el vivir en el Espíritu y el vivir en los deseos de la carne son incompatibles. Los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. Estos se oponen, dice el texto, entre sí. El deseo del Espíritu es contrario a los deseos de la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que no se puede hacer lo que se quiere. Esto según el verso 17 vemos que es contraste una cosa de la otra. En el verso 18, el vivir guiados por el Espíritu nos libera del dominio de la ley. Si la guía del Espíritu Santo es lo que indica
cómo debemos actuar para agradar a Dios, no las 613 leyes de Moisés. Al tener el Espíritu Santo, somos liberados del dominio de la ley. Entonces, en primer lugar, aprendemos de este contraste de lo que es vivir en el Espíritu y vivir en las obras de la carne, según el verso 16 al verso 18. En segundo lugar, enseñamos sobre los resultados. Sí, resultados entre vivir en las obras de la carne y vivir en el fruto del Espíritu, según el verso 19 al verso 23. Aquí aprendemos lo que son dos listas. La lista de los que viven en las obras de la carne, del 17 al 21. El término obras aquí en el texto está en plural, es decir, obras de la carne. Indica esfuerzos humanos centrados en el yo. Y vemos que todo esfuerzo humano centrado en el yo son obras de la carne. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Todo lo que esté centrado en el yoísmo, en la propia persona, para agradarse a sí mismo, es una obra de la carne. Vemos en el verso 19, encontramos las inmoralidades sexuales, adulterio, fornicación, impurezas y libertinaje en el verso 19. En el verso 20 encontramos los pecados religiosos, idolatría y brujería. En el mismo verso 20 encontramos relaciones interpersonales rotas, como odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. En la versión Reina Valera utiliza la expresión herejías, es decir, grupos con ideas religiosas contrarias a la verdad. En la iglesia de Gálatas habían surgido muchos grupos dentro de la iglesia que estaban divididos en sus ideas religiosas en la misma iglesia. Y vemos en el verso 21 situaciones de descontrol, es decir, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a esta, dice el texto bíblico aquí en el verso 21. Y en el mismo verso 21 dice que las prácticas de esta lista no llevan al reino de Dios. Hay cosas que no hacemos de la lista, pero hay las que hacemos. Los Gálatas estaban incurriendo en el odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, por causa de un error doctrinal que se había infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, el legalismo de leyes y el libertinaje de pecados no son compatibles con la vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces vemos esta lista del 19 al 21 de los que viven en las obras de la carne, en plural. Muchos esfuerzos humanos que la gente hace, o sean cosas buenas o sean cosas malas, pero si están enfocadas en el yo, si están enfocadas en el propio deseo, son obras de la carne. Y en el verso 22 y 23 encontramos la lista de los que viven en el fruto del Espíritu. Algo interesante es que el término fruto del Espíritu está en singular. Indica el resultado de depender del Espíritu Santo, el cual actúa dando su fruto en el cristiano. Vemos en primer lugar una actitud hacia Dios. Vemos el amor, el gozo y la paz. Una actitud hacia Dios. Y vemos en segundo lugar una actitud hacia los demás. Una actitud hacia el prójimo. Paciencia, amabilidad y bondad. Y luego vemos una actitud propia, fe, mansedumbre y dominio propio. Vemos aquí los frutos del Espíritu. Estos son frutos del Espíritu. Son frutos que le pertenecen al Señor, le pertenecen a Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender del control del Espíritu Santo, estos frutos del Espíritu fluyen en cada uno de nosotros. Así que son frutos que simplemente fluyen en nosotros cuando nosotros buscamos una perfecta relación con el Señor. Dice el texto: contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley externa o esfuerzo humano que nos haga hacer o actuar para agradar a Dios.
Solo bajo el control del Espíritu Santo podemos mostrar una actitud correcta ante Dios, ante los demás y ante uno mismo. Todo depende de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto entonces vemos en segundo lugar, aprendemos estos resultados de lo que es vivir en la carne y vivir en el fruto del Espíritu. En tercer lugar y último punto, el apóstol da una orientación final a los cristianos del verso 24 al verso 26 y encontramos en el verso 24: los que hemos recibido a Cristo hacemos nulo los efectos de la carne. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos, dice el verso 24. Y en el verso 25: los que hemos recibido el Espíritu Santo debemos andar en sintonía con Él. Debemos andar en sintonía con lo que el Espíritu nos manda a hacer. De lo contrario, no hacer lo que nos manda el Espíritu Santo, eso es rebeldía. A manera de ejemplo, es decir, mover la antena en sintonía con la señal es algo que antes hacíamos mucho cuando uno te movía la antena y le decía a la persona que estaba abajo: se ve la televisión, está en sintonía, se ve la imagen, se ve la imagen. Entonces ubicamos la antena en sintonía con lo que es la imagen para poder visualizar bien la imagen del televisor. Si no estar en sintonía produce en la televisión un ruido. Por eso es que el mensaje es que los que hemos recibido el Espíritu Santo debemos andar en sintonía con Él, en sintonía con los frutos del Espíritu. Esto es según el verso 25. Y en el verso 26 y último verso: los que no hacen caso al llamado del Espíritu Santo, el llamado a lo que Él nos manda, esto causa obras divisionistas en la iglesia. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos, envidiándonos unos a otros. Entonces son tres verdades que he querido compartir con ustedes, y a manera de principios quiero mencionar 5 principios que salen de todo este texto. El andar en el Espíritu implica darle la libertad a Él para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándolos. En segundo lugar, cumplir con el mandato de andar en el Espíritu tendrá como resultado no satisfacer los deseos de la carne. Si la naturaleza pecaminosa tendrá menos influencia en nosotros cada día. En tercer lugar, el fruto del Espíritu es contrario a los deseos de la carne. No podemos mostrar ambos resultados en nosotros. Y en cuarto lugar, el fruto del Espíritu produce resultados en el beneficio de los demás, y los deseos de la carne producen resultados en beneficio del interés personal, un interés egoísta. Pensamos en nosotros mismos. Y quinto, el haber recibido el Espíritu de Cristo debe hacer nulo el pecado en nosotros y llevarnos a vivir en sintonía con los frutos del Espíritu. Que cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios, naturalmente, instantáneamente, el resultado que vamos a mostrar son los frutos que son frutos del Espíritu. Simplemente eso brota en nosotros cuando nos dejamos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Así que vivamos controlados por el Espíritu Santo y que Dios les bendiga. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.